Bueno, buenos días con todos. Hoy estamos nuevamente entrevistando al señor Gerardo Puertas. Esta sería la segunda entrevista dentro del curso de experiencias formativas, donde vamos a hablar un poquito dentro de la parte de la resolución del caso, ¿ok? Dentro de mi grupo estamos el que habla, Manuel Puertas, José Mori, Sara Calderón y Cristian Zárate. Buenos días, señor Gerardo Puertas. El día de hoy quisiera hacerle las preguntas con respecto a si dentro de las falencias que comentamos la entrevista pasada, como pueden ser la falta de personal, muchos procedimientos para realizar todas las adquisiciones, mucha influencia gubernamental, falta de capacitaciones, gerencias poco preparadas, falencias en el Internet y falta de mejoramiento dentro de la infraestructura. Si dentro de una de esas opciones usted nos podría comentar algún tipo de experiencia que haya tenido para nosotros poder plasmarla. Ok, Manuel, buenos días con todos chicos. Quien les habla, Gerardo Huertas, de Profesor Contador Público Colegiado. He venido teniendo experiencia en el ámbito privado durante casi toda mi carrera. Y a partir del año pasado he venido incursionando en esta empresa que es un híbrido entre empresa pública, empresa privada y un poco empresa formada por personal militar, ¿no? Es una empresa que está dentro del ámbito de las fuerzas, de la Ministerio de Defensa, en los ambientes de la Fuerza Aérea, nació desde la Fuerza Aérea del Perú. ¿Ya? Era una empresa que hacía servicio de mantenimiento a los aviones de la FAC y aviones aerocomerciales, pero como la Fuerza Aérea. Entonces, el año pasado, o hace ya unos 6 años, eso se creyó conveniente privatizarlo, ¿no? Y recién el año pasado comenzaron operaciones. Entonces, siendo una empresa militar inmersa en el sector del Ministerio de Defensa, que pertenece al sector público, se tiene que manejar como una empresa privada, pero manteniendo los procedimientos del sector público. Entonces, dentro de esta experiencia que yo tuve el año pasado, que me incorporé en marzo, tuve la necesidad de requerir un software, un ERP, para poder gestionar toda la parte financiera, contable, tributaria y logístico de la empresa, ¿no? Un RP que junte o una, ustedes conocen el término RP, es un sistema que integra todas las operaciones de la empresa, desde las ventas, las compras, recursos humanos, almacenes, inventarios, activos fijos, caja, bancos, etcétera, que permite tener la información en un tiempo casi real, ¿no? Y que todas las operaciones las relacionen entre sí, ¿no? Teniendo una información mucho más real, más verídica. Entonces ese era uno de los requisitos que yo solicité para poder empezar la gestión en mi empresa. Yo ya venía de trabajar, como digo, muchos años en el sector privado y trabajando siempre con un RP de la mano, porque no, actualmente ya desde muchos años no se concibe que se tenga una contabilidad o una información hecha a mano, ¿no? Ni hecha en Excel. Entonces, eso ya quedó en el pasado y ninguna empresa que se que quiera ser calificada óptima o con procesos eficientes podría dejar de tener un RP. Entonces, lo primero que yo solicité fue un RP. En desconocedor un poco del tema de público, porque en mi experiencia no tuve ese soporte del sector público, sabíamos, como ustedes, cuando escuchan noticias sobre noticias de los procedimientos, los procesos de adquisición, los tiempos que demoran, que han escuchado mucho ustedes seguramente de que las municipalidades o los gobiernos locales no ejecutan las obras, a pesar que tienen dinero. Y no es solamente porque no sepan ejecutarlo, sino que por los procedimientos, a veces son muy largos, que hacen que se vuelva un poco engorroso la ejecución de las obras. Entonces, no solamente es
culpa de los gobernantes locales actuales, sino también de los mismos procesos que ya están implementados durante muchos años. Entonces yo desconocedor ya en la vida real de cuáles eran esos procedimientos que demandaban tanto tiempo, eh, me lancé al proceso, solicité el requerimiento al área de tecnología de información, que es el área que tendría que ser la convocatoria para adquirir un ERP, ¿no? Y se empezó pues la evaluación de los términos de referencia, como lo llamamos internamente en la empresa de sectores públicos. Los términos de referencia, ¿qué son? Es un formato donde se indica todas las condiciones por las cuales se va a llevar la compra, la adquisición, ¿no? En ese formato se indica cuál es el objetivo de la adquisición, para qué se necesita, cuáles son las condiciones que se requieren del producto o servicio que se va a adquirir, las cualidades del proveedor, el tiempo que se va a necesitar ejecutar ese proceso, las características técnicas de lo que se quiere, ¿no? Y los plazos y condiciones de pago. Entonces, eso se resume más o menos lo que contiene un informe de términos de referencia, ¿no? En el sector privado, para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento, en el sector privado es diferente, ¿no? En el sector privado nos juntamos las áreas que necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero adquirir este ERP en una empresa privada, lo que hacemos es las áreas de usuarios, las áreas de tecnología, igual formamos una orden de compra con las indicaciones de que se requiere, y ya se tiene el proveedor, los tres proveedores que podrían proveer de este bien o servicio. Se, se selecciona uno de ellos y se solicita la firma del gerente general, la aprobación, se adquiere y se paga, ¿no? El proceso son muy simples, muy rápidos, ¿no? Y ese servicio se puede conseguir en menos de 10 días, 15 días, ¿no? Entonces, en marzo del año pasado, que yo hice el mismo procedimiento pensando que me iba a demorar no más de un mes, solicité al área usuaria, y al área usuaria lo que dice es: Gerardo, me dice, dame los términos de referencia. Entonces yo en ese momento desconocía cuál era ese formato y me lo proporcionaban, y lo comenzamos a elaborar y llenar de acuerdo a lo que exigía el documento. Entonces se presenta este documento a tecnología de información, ellos formulan su propio formato, ¿no? Elaboran sus términos de referencia propios de acuerdo a lo que yo les había indicado, más lo que ellos consideran ya técnicamente lo adicional, y hacen un informe adicional. O sea, son dos documentos que se tienen que elaborar: el término de referencia y el informe del área usuaria, que es el informe que es una réplica de lo que dice los términos de referencia, pero ya con un sustento de repente, con términos legales, normas, indicando de el por qué y para qué se requiere, y en qué normativa legal se apoyan, ¿no? Para qué consecuencias puede haber si no se tiene o se tiene. Entonces, todas esas condiciones, esas características finales se ponen en el informe, ¿no? Los términos de referencia son más cosas técnicas, ya, pero en el informe se pone la sustentación del por qué y para qué, ¿no? Se va a requerir este software. Entonces, una vez que se elabora esos términos de referencia y el informe, se envía esto al área de logística, ¿no? Entonces, el área de logística lo que hace es publicarlo en la página de la OCE, que el OCE es el organismo del Estado, de contrataciones del Estado, que todas las empresas públicas están obligadas a hacer. O sea, nosotros en el sector público, y ojo con lo que les estoy diciendo, porque ustedes tienen que entender que yo estoy en una empresa que es del sector privado, pero del sector público, pero de derecho privado, ¿no? Que siendo de derecho privado podríamos tener los procesos dentro del marco privado, pero como es una empresa pública, se tienen que hacer todas las adquisiciones a través de la OCE. ¿Ya? La OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Entonces no se puede adquirir nada que no pase por esa plataforma que el gobierno ha implementado para todas las empresas del Estado, y por un tema de control, ¿no? Ese organismo sirve para controlar las decisiones, poner las condiciones de cómo se debe realizar una adquisición. La ley de contrataciones comerciales es muy extensa,
Entonces, la persona que maneja esta información o este procedimiento tiene que conocer las reglas del derecho y la ley de contrataciones con el Estado. Porque si ustedes hicieron un mal término de referencia o si hicieron un mal informe, el proceso va a demorar más de lo necesario porque se va a caer por alguna falencia de algún requisito, de algunas condiciones que no se pongan. Y eso es lo que pasó con este proceso, ¿no? Porque eh, primero, si nosotros quisiéramos que ese proceso sea más rápido y que no pase el proceso de publicar para que haya una convocatoria pública, no debería pasar las 8 unidades impositivas tributarias. Entonces, si no pasa esa cantidad de valor, el proceso también se hace conociendo la referencia del informe, pero ya es más rápido, se adjudica casi directamente. Igual toma su tiempo, pero es una adjudicación directa. Entonces, uno tiene que ver que el valor económico de la propuesta, no, si queremos que sea más rápido el proceso, no supere las 8 UIT vigentes en cada periodo, ¿no? Entonces, si ya superó ese monto, si entra en el mismo procedimiento, entra una especie de concurso público, ¿no? Donde en la OCE, una vez que se publican las bases, se publican los requisitos de la adquisición, los proveedores pueden participar, ¿no? Todas las personas que están registradas en el Estado como proveedores del Estado, ya sea de bienes o de servicios, pueden entrar a la página web de la OCE, ver los procesos que estén interesados y participar en estos. Entonces, pues, en esa participación, como ustedes seguramente habrán escuchado en algunas noticias, se presenta, es un concurso público donde todas las empresas presentan su propuesta y el mejor postor es la que gana, ¿no? Pero todo eso tiene un proceso y un tiempo, ¿no? Se publican las bases, hay un periodo de consultas y preguntas que hacen los proveedores para resolverlo, se tiene un periodo de 15 a 20 días, ¿no? Una vez que se resuelven las consultas, entra allí a la etapa de revisión, preparación, análisis, ¿no? Y después de ese periodo entra en un estado de selección. El proceso de selección se califica al mejor postor que haya presentado sus propuestas económicas y propuestas técnicas. Y una vez que culmina ese proceso de selección, se hace la adjudicación. Entonces ese proceso puede demorar entre 2 a 3 meses, ¿no? Entonces, hasta ahí, de lo que mi experiencia en el sector privado me demoraba 15 días, ya se pasaban 3 meses, ¿no? Pero sin embargo, el proceso que, que continuó hasta esa etapa de selección, convocatoria y aprobación y adjudicación, se cayó en el momento de la adjudicación. ¿Por qué? Porque el proveedor no nos había informado previamente que tenía dentro de su directorio a un familiar que pertenecía al Congreso. O sea, no pueden participar postores que tengan de alguna participación representantes del Estado, de una forma directa o indirecta hasta cierto grado de consanguinidad. Y se puede llevar a prestar a malos entendidos de que están favoreciendo a ciertas empresas porque tienen miembros que pertenecen al Estado. Entonces, en este caso, el proveedor no nos informó, ¿no? Y fue un error de él, ¿no? No informarnos, entonces el proceso se cayó. A pesar de que habían pasado ya 3 meses o 4 meses ya de la publicación, y no se pudo seguir con el proceso porque por este conveniente y se tuvo que replantear nuevamente la propuesta, pero no es tan sencillo como decir, bueno, se cayó, empecemos otro proceso. No, hay que mm, cancelar el proceso anterior, hay que sacar una resolución de cancelación, hay que liberar. En el sector público todo se maneja por partidas. ¿Qué quiere decir una partida? Una partida es un concepto que se hace en un presupuesto anual sobre el cual uno solicita algo, ¿no? Todas las empresas del Estado hacen sus presupuestos anuales. Dicen, este año vamos a comprar, vamos a invertir 100 millones de soles en la adquisición de un sistema de un ERP, en la adquisición de insumos, etcétera. Entonces se hace un presupuesto anual y sobre ese presupuesto es que se hacen las adquisiciones del año. Y esas partidas, que forman parte del presupuesto, son las que se presentan en las convocatorias, ¿no? En la partida, por decir el número 2.3 de adquisiciones de RP, se ha propuesto conseguir
se ha indicado conseguir un RP por valor de 50.000 soles, ¿no? Entonces, como se cayó el proceso, hay que liberar, porque ya está comprometido, lo que se llama el compromiso. Si tú hiciste una adquisición y entregaste una buena pro, quiere decir que ese monto ya se adjudicó, ya se comprometió. Entonces, hay que descomprometerlo, hay que liberarlo, hay que anular el proceso anterior, hay que sacar una resolución, y eso también toma su tiempo, no es inmediato, solamente una semana, 2 semanas. Entonces, una vez que ya se libera la partida, se vuelve a convocar y el postor tuvo que presentarse, pero ya con otra razón social. Porque nosotros necesitamos ese RP específicamente que había solicitado porque era el RP que yo conocía y que conozco y que trabajo. Y necesitamos que sea ese RP. Entonces, el proveedor, como tenía otras empresas del grupo de entorno empresarial, presentó otra propuesta, la misma propuesta con otro proveedor, con otro nombre, con otra razón social y, y también bajando el valor para que el proceso sea más corto. Entonces, lo que hicimos es reestructurar los términos de referencia, adquirir aquellos módulos que se requerían urgentemente, porque la propuesta original era por 60 y tantos mil soles y la bajamos a 42.000, que era el límite de las 8 IT. Entonces, eso llevó a que a algunos procesos no, algunos módulos no se compren, se bajen las horas y todo sea virtualmente. Entonces, para minorar el costo. Entonces, se hizo la segunda convocatoria con un menor valor y se presentó la propuesta bajo el término ya de convocarlo, pero que sea directa, ya no un concurso público, sino una adquisición directa, porque ya el proveedor estaba designado, ¿no? Entonces, eso también se elaboró, se presentó, ya estábamos a mediados de octubre, de marzo que empecé, estábamos en octubre, seguían corriendo los meses y yo seguía haciendo mi información contable en Excel. O sea, estábamos y teníamos que informar nosotros mensualmente a FONAFE. FONAFE es la empresa que supervisa las empresas del Estado, ¿no? Y todas las empresas del Estado informan, ¿no? Dentro de los 10 días de cada mes el cierre del mes anterior. O sea, todos los meses tenemos que informar. Hoy día, por ejemplo, estamos preparando la información de abril, que tenemos que presentar el martes o miércoles. Ya tenemos esa obligación. Y esa necesidad hace que tengas un sistema que te permita tener ese soporte, ¿no? De poder tener la información casi inmediata. Y yo seguía haciendo mi información en Excel, estábamos en octubre, ya. Hicimos la segunda convocatoria y en noviembre, diciembre más o menos, el 11 de diciembre, recién de octubre, de diciembre, 3 meses después, finalmente se otorgó la buena pro y se adquirió el producto. Entonces, y eso porque si los términos de referencia inicialmente hubiesen sido visto desde la manera de ser simplificada, si hubiese sido un buen asesoramiento de la parte del área de tecnología de la información, del área de logística, de solicitar que este proceso sea directo y demorar unos 3 o 4 meses, lo hubiésemos pedido por menor valor, hubiese sido más rápido, ¿no? No hubiésemos tenido este contratiempo. Y si el proveedor también nos hubiese informado oportunamente de que tenía este inconveniente de sus asociados, esos tiempos se hubiesen amenorado. Pero lamentablemente no fue así. En diciembre recién se adjudicó y hubo 2 meses de capacitación e implementación, lo que hizo que 2 meses entre diciembre y enero, que recién el sistema esté operativo a partir del 11 de enero, ¿no? Y nosotros teníamos que presentar el informe auditado al 15 de marzo. Ya teníamos escasamente 2 meses y días para que la información auditada sea presentada también al CONAFE y a la Contraloría General de la República, porque los dos somos auditados por la Contraloría General de la República. Tenemos muchos entes gubernamentales a los cuales tenemos que informar y responder. Inclusive los auditores son nombrados por la Contraloría General de la República. Entonces, como verán, eso hizo pues que ese proceso que demoró buen tiempo eh, no permita que nosotros tengamos la información oportunamente, ¿no? Y podamos concluir sin,
sin tener que recurrir de repente a trabajar sábado, domingo, tarde de la noche para poder cumplir con el objetivo de tener el examen de auditoría, ¿no? Y eso, como les digo, yo considero que eso nace por un desconocimiento de las, de las leyes y reglamentos y procedimientos que deberíamos haber tenido como una inducción todas las personas que estábamos empezando a tener una gestión en el sector público, ¿no? Porque lamentablemente muy pocas empresas hacen esa inducción, ¿no? Que es importante, porque sin una inducción adecuada se cometen este tipo de errores, ¿no? Este tipo de cosas que pueden generar que los procesos demoren más de lo que se deberían darse, ¿no? Nosotros entendemos que el Estado, en su ánimo de tener una mejor eficiencia y un mejor control, genere todo ese tipo de procedimientos, genere todo ese tipo de lineamientos, normatividades que permitan lograr que todo sea transparente y que todo sea dentro del marco legal. Pero ya internamente las empresas a veces recurren, no adecúan sus lineamientos internos propios para que este objetivo principal que es el Estado se logre en términos eficientes, ¿no? Y hace que muchas empresas, ustedes son testigos de esto, cuando escuchan noticias, como les comenté al principio, no ejecutan presupuestos, no hacen obras, devuelven la plata que se les adjudicó para una obra determinada y tienen que devolver al Estado. Y cuando tú devuelves al Estado la plata, el Estado ya no te lo vuelve a dar. O si te lo da por menor valor. Ese es en general el empresa del Estado. Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros no recibimos partidas del Estado. Nosotros generamos nuestros propios recursos. Entonces nosotros con nuestros propios recursos hacemos las adquisiciones, ¿no? Pero en las empresas generales del Estado, llámese municipalidades, gobiernos regionales, empresas de atención pública, que puede ser Sedapal o de Salud o Petroperú, etcétera, son empresas que reciben partidas del Estado, ¿no? Entonces, recibiendo partidas del Estado, si tú no lo ejecutas del año, tienes que devolverla esa partida, ese dinero. Y ese es el gran problema que existe siempre por las obras. No se hacen las obras, o si ustedes se dan cuenta, cuando los municipios a fin de año, cuando terminan un periodo y empieza otro, comienzan a hacer obras y comienzan a llenarnos de huecos las pistas, es porque tienen que ejecutar su presupuesto antes de que termine el año, porque si no se la quitan, se la devuelven. Entonces, corren contra el tiempo en los últimos periodos de su gestión para poder hacer las obras para que ese presupuesto se pueda ejecutar. Y eso es porque no hicieron un buen planeamiento, ¿no? Porque dentro de su institución, todo nace de un buen planeamiento, ¿no? Si tú tienes un buen presupuesto y un buen planeamiento de ejecución y has tenido la previsión de poder tener unos buenos lineamientos internos, seguramente que todos los procesos se podrían mejorar, ¿no? Entonces falta mucho tema de capacitación, mucho tema de conocimiento, normativo, que hace que estos procedimientos que son engorrosos de por sí, no son bien engorrosos de por sí, ahí les voy a Manuel le voy a estoy compartiendo un procedimiento, un informe que se hace que la empresa un sistema electrónico de contrataciones del Estado, donde son como 140 páginas, donde hay una serie de procedimientos que cumplir y son bien complejos, que las áreas de logística deben saberlo al revés derecho. Las áreas no estamos obligados a conocer en su totalidad, pero sí aquellas cosas importantes que nos permitan mejorar nuestros solicitudes de requerimiento. Vamos a parar Entonces, un ratito ahí para poder cambiar de son porque se está acabando el tiempo, ¿ya? ya, ok, ok.